el primer sermón en el mes de julio del año 2019 en nuestra Iglesia Bautista de la Fe en Cali, Colombia. El mensaje y la serie de mensajes de cada domingo le he titulado El Dios que conocemos. Y es un buen ejercicio, es una buena tarea para que nos preguntemos: ¿cree usted que conoce a Dios? ¿Qué tanto cree usted que lo conoce? En este mes el lema es reencontrándonos con la fe. Y al reencontrarnos con la fe, bueno nos sería ir a los principios donde comenzó esta maravillosa aventura llamada la salvación eterna. Quiero invitarle para que abra su Biblia en el libro de Génesis capítulo 12. Vamos a leer los 3 primeros versículos y luego quiero invitarte para que vayamos al libro de Deuteronomio capítulo 7 y leeremos los versos del 8 al 11. Dice la palabra de Dios en Génesis capítulo 12. Jehová había dicho a Abraham: vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre. ¿A dónde? A la tierra que te mostraré. ¿Alguien puede decirme cuál tierra? No dijo. Dios nunca dijo a dónde. Eso es fe. Cuando usted le copia a Dios sin que Él le haya dado todas las explicaciones. Versículo 2. Viene la promesa: y haré de ti una nación grande, y te bendeciré, y engrandeceré tu nombre, y serás para otros bendición. Bendeciré a los que te bendijeren, y a los que te maldijeren maldeciré. Y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Dígale al que está a su lado: qué bendición tan grande. Puede tomar asiento, iglesia. Permítame allí también pasar por un instante al libro de Deuteronomio en el capítulo 7. Este texto es bien importante, como quiera que aquí aparece uno de los mandamientos y exhortaciones de Jesús en el Nuevo Testamento, y donde podemos encontrar una afirmación categórica en la nación de Israel. Deuteronomio capítulo 7 verso 8. Dice la palabra del Señor. Versículo número 6. Porque tú eres pueblo santo para Jehová tu Dios. Por eso Jehová tu Dios te ha escogido para hacer de ti un pueblo especial, más que todos los que están sobre la tierra. No por ser ustedes más que los otros pueblos os ha querido Jehová escoger, sino que ustedes son el más insignificante de todos los pueblos. Pero por cuanto Jehová os amó y por cuanto quiso guardar el juramento que juró a vuestros padres, es que os ha sacado con mano poderosa y rescatado de servidumbre de la mano de Faraón, rey egipcio. Conoce pues, versículo 9, que Jehová tu Dios es Dios. Dios, ¿qué? Fiel. Vamos a decir otra vez: Dios fiel, que guarda el pacto y la misericordia a los que le aman y guarda sus mandamientos hasta por 1000 generaciones, y que da el pago en persona al que le aborrece, destruyéndolo, y no se demora con el que le odia, en persona le dará el pago. Dios bendiga esta palabra en nuestro corazón. El Dios que conocemos. Cuando yo le menciono a usted la palabra Dios, ¿qué es lo primero que llega a su mente?
¿Alguien a quien solo buscas cuando estás en alguna necesidad? ¿Alguien que te saca solo de apuros? ¿Alguien de quien te acuerdas cuando tienes miedo o estás pasando por una situación difícil? La verdad, hermanos y amigos, es que la mayoría de las personas no conocemos muy bien a Dios. Incluso aquellas personas que afirman haber depositado su fe en Él para vida eterna, puede que no tengan un conocimiento exacto de quién es el Señor. ¿Y qué tan importante es tener un conocimiento exacto? Es demasiado importante. La exactitud lo es todo. Piensen en esto. Piensen en un billete de lotería. Un billete de lotería tiene que ser 100% la información exacta del sorteo que se ha jugado, porque de otra manera no podemos ganarnos el premio mayor. Pues bien, así es con Dios. Si usted no sabe exactamente quién es Él, me temo que tenga el boleto de lotería incompleto, le faltará algún número o alguna letra de la serie. Lo cierto es que el premio gordo aún no te lo habrás ganado. Hoy en día es muy frecuente encontrar con personas que tienen creencias que no coinciden con lo que enseña la Biblia. Además, algunos proclaman creer acerca de Dios cosas que cuando vamos a la Biblia no las encontramos. Hay personas que dicen: yo creo en Dios a mi manera, como si Dios fuera un pedazo de lotería que tú lo puedes imprimir en casa e ir a cobrarlo. Disculpa, no funciona. Quiero decirle en esta mañana que en esta serie de mensajes voy a estar hablando de los atributos verdaderos que la Biblia dice que Dios contiene y que eso es verdaderamente Dios. Voy a empezar por el atributo número 1. Hoy le quiero hablar de la fidelidad. Dios es fiel. ¿Qué hace que Dios sea fiel? Lo que hace que Dios sea fiel es que es confiable. Podemos estar seguros de que el Señor hará siempre lo que ha prometido en su tiempo y en su voluntad, porque Él es confiable. Dios es confiable. Sus promesas son dignas de nuestra confianza, aunque no siempre serán positivas. ¿El asunto cuál es? Muchas personas tienen un concepto equivocado de Dios. Piensan que pueden vivir como quieren, que cuando lleguen los problemas, sencillamente Dios los va a librar. Estas personas creen que Dios considera el pecado como algo que no es tan malo, como algo que sencillamente pueden hacer un lado en cualquier momento, que Dios va a comprender las debilidades, que Él va a comprender los fracasos y que por eso sencillamente los pasará por alto. Pero ahí donde está el grave error, hermanos, porque cuando vamos a la palabra de Dios nos damos cuenta que eso no es así. La Biblia afirma que nuestro Padre Celestial ve todos nuestros pecados y los toma muy en serio. No existe tal cosa como un pecado oculto para el Señor. Él nos advierte en Números 32:23: sepan que vuestro pecado tarde o temprano los alcanzará. Y en el libro de Proverbios 28:13 dice: el que encubre su pecado no va a prosperar, y el que lo confiese y se aparta, ese es el que alcanzará misericordia. Así que, hermanos, todas esas ideas que tenemos de Dios, que Dios es amor, que Él sencillamente es relajado, que con Él no hay problema, que con Él no hay rollo, son ideas que hemos creado pero que no están conforme a la palabra de Dios. Usted y yo no podemos desviar la palabra y seguir creyendo que conocemos a Dios. Dios es fiel. En su fidelidad no solamente nos bendice con su bondad, sino que también nos confronta con nuestra maldad. ¿Estamos bien? Dios no solamente nos bendice con su bondad, sino que también nos confronta con nuestra maldad. Aquellos que no conocen al Señor quizás lo ven como una deidad por allá distante, al cual pueden acudir solamente en momentos de emergencia. A muchas personas, cuando se les pide que describan a Dios, lo primero que dicen es: no puedo describir a Dios. Y tienen razón de no hacerlo, porque no pueden hablar de Él, porque sencillamente no lo conocen. Tienen la perspectiva de Dios equivocada. Para tener la perspectiva correcta, debemos creer lo que la palabra de Dios dice. Es por eso que no confiamos muchas veces en que Dios es fiel, porque Él debe ser conocido completamente.
Yo quiero darle una buena noticia a la iglesia. Dios se deja conocer completamente. Y la manera para conocerlo es la palabra de Dios. La palabra de Dios tiene una perspectiva de Él correcta. Hermano, escuche, usted y yo podemos crear, así lo deseemos, una versión propia de Dios. Hay personas que tienen una versión propia de Dios. ¿Saben ustedes que hay delincuentes que tienen una versión de Dios y ellos creen que Dios los protege cuando están cometiendo el delito? Hay personas que creen que Dios se puede adaptar a su tamaño, al tamaño de su cinturón, al tamaño de su cuerpo. Hermanos, cuando vamos a la palabra de Dios nos damos cuenta que es lo más erróneo. Usted y yo no podemos creer de Dios lo que queremos, porque las cosas sencillamente no van a funcionar, jamás van a funcionar. En la Biblia, usted y yo podemos tener muchas excusas, pero no podemos obviar lo que la palabra de Dios dice verdaderamente de quién es el Señor. Él es el creador del universo, el Dios todopoderoso, que siempre hace lo que ha dicho que hará y que cumple cada una de sus promesas. Nunca olvida, jamás flaquea, nunca deja de cumplir su palabra. Es confiable, fidedigno, constante, inquebrantable, firme, incondicional. Así es Dios en todo momento, haya luz o tinieblas, haya buenos tiempos o malos tiempos. La naturaleza de Dios es inmutable. Él es el origen de toda fidelidad y la razón de nuestra seguridad y de nuestra confianza. Él es absolutamente confiable. Cuando vamos a la palabra de Dios, encontramos dos situaciones muy especiales. La primera está en Génesis 12. Nos habla de cómo Dios decide un día empezar a buscar la reconciliación completa del ser humano con Él. Si bien es cierto, con Adán el hombre había pecado y había sido destituido de la gloria de Dios, Dios quiso reconciliarse con el hombre y dijo: voy a empezar a hacerlo, y llamó a un hombre. Es interesante porque lo llamó de la región de Mesopotamia, de donde todas las religiones dicen que nació la reconciliación con Dios. Lo interesante es que todas se desvían en algún momento. Solamente la palabra de Dios nos lleva al conocimiento verdadero en Cristo Jesús. Dice la palabra que lo invitó a caminar en fe. Le dijo que saliera de su tierra, de su parentela, que fuera a un lugar donde Él le mostraría. Lo que tenía en mente era empezar a reconciliar a toda la humanidad a través de la experiencia de la fe. El segundo pasaje, que está en Deuteronomio 7, es la experiencia interesante cuando Dios quiere llevar a la nación de Israel a la tierra prometida. Y antes de darles todo lo que les había prometido, les dijo: acuérdense de algo, no hay muchos dioses, solo hay uno. Este Dios, que es suficiente, es el único al que ustedes deben adorar, porque es un Dios verdadero, es un Dios que no falsea, que nada le queda grande, que puede con ustedes y tres más. Hermano, cuando estamos hablando de Dios, estamos hablando de un ser que en todo momento es luz, es verdad, que en todo momento es absolutamente confiable. ¿Qué es lo que hace que Dios sea tan fiel? Permítame darle algunas ideas. La primera razón por la que Dios es tan fiel es porque es el único ser que lo sabe todo. ¿Sabían ustedes que los ateos no existen? Es lo más ridículo de esta vida. Si alguien me dice que es ateo, lo primero que me tiene que mostrar es un carnet donde me diga que es Dios. Porque solamente para usted negar algo, tiene que conocerlo absolutamente todo. Si usted no lo sabe absolutamente todo, usted no puede negar absolutamente nada. No hay ateos. Es un discurso absurdo. Pero aquel que lo sabe todo es el creador de los cielos y de la tierra. Él conoce el pasado, conoce el presente, el futuro. No hay un solo evento que lo sorprenda. Nunca olvida aquello que ya sucedió. Sabe si vivimos en pecado de acuerdo a su voluntad. Y aunque tratemos de ignorarlo, nuestro Padre Celestial sabe todo lo que sucede y nada se le puede esconder. Nada podemos esconder de la presencia de Dios. Él lo sabe todo. Lo segundo es que Dios tiene poder suficiente para hacer lo que le plazca. Solo Dios tiene el poder suficiente para hacer lo que le plazca. Usted y yo no debemos tener temor.
Dios tiene poder para contestar no solo nuestras oraciones, sino para proveer para nuestras necesidades, para cumplir cada una de sus promesas. Él, cuando no interviene en nuestra vida, Él sabe exactamente lo que es mejor para nosotros. Él siempre está presente en todo lugar. Absolutamente todos los que estamos aquí estamos ante su presencia en todo momento. No hay un solo lugar donde vos y yo nos podamos esconder de Dios. Así haya ocasiones en las que nos gustaría escondernos de Él debido a algún error, no hay forma en que podamos escaparnos de su presencia. En realidad, estar sin el Señor no es lo que realmente deseamos. Cuando le pertenecemos, como usted y yo le pertenecemos, Dios camina fielmente con nosotros a través de cada prueba, de cada angustia, de cada carga, dándonos consuelo, guía, dándonos paz. Eso es una razón suficiente para que Él sea confiable. Otra razón que hace que Él sea tan fiel es porque nunca nos va a engañar, jamás nos mentirá. Nunca nos va a engañar, jamás nos mentirá. Él es la fuente de toda verdad. Siempre dice lo que es verdadero. En las Sagradas Escrituras Dios nos da dirección para cada situación que podemos enfrentar. Si usted y yo confiamos en Él y no en nuestro propio conocimiento, Él va a enderezar nuestras veredas, nos va a guiar por el camino correcto siempre. Su veracidad no solamente confirma el maravilloso amor que tiene hacia nosotros, sino que también nos muestra nuestro pecado para que podamos regresar a sus caminos siempre. Cada vez que una persona me dice: pastor, me he apartado de la iglesia porque no estoy haciendo lo correcto, yo le digo: exactamente, es todo lo contrario que debes hacer. Así no estés andando correctamente, jamás te apartes de su presencia. Es absurdo, no tiene sentido, nunca funcionará. Hermano, Dios estará con nosotros todo el tiempo. Y la razón es sencilla: Dios jamás cambia. Él nunca cambia. Él es el mismo siempre, santo, perfecto. Su naturaleza, sus atributos nunca cambian. Su poder nunca disminuye. Su conocimiento no puede menguar. Sus propósitos se mantienen firmes todo el tiempo. Sus promesas nunca fallan. Él jamás cambia. Nosotros sí. Nosotros cambiamos de parecer. A veces somos fieles, en otras ocasiones pecamos, pero nunca debemos creer que el Señor cambiará su manera de pensar, o mucho menos quitarnos la salvación si nos la ha dado. Cada vez que venimos a Cristo, Él nos da gracia, misericordia, sabiduría. Él promete llevarnos con seguridad al cielo después de la muerte. Hermano, es maravilloso. Dios siempre ha sido el mismo y será el mismo por siempre. Una razón más que hace que Dios sea tan fiel es que nunca lo encontrarás haciendo bromas cuando Él nos promete algo. Nunca hace bromas cuando promete algo. Para Dios, una promesa es un compromiso. Bien sea hablado o escrito, lo va a llevar a cabo o va a abstenerse de hacerlo si es lo que ha prometido. La palabra de Dios siempre nos invita a pensar que con Dios siempre estamos seguros. El escritor a los Hebreos, en el capítulo 10, 23 dijo: mantengamos firmes sin fluctuar nuestra esperanza, porque fiel es el que prometió. Hermano, si el Señor rompiera una promesa, una sola promesa, por alguna razón que la llegara a romper, en ese mismo instante dejaría de ser lo que ha dicho ser a lo largo de los siglos. Jamás faltará a su promesa. Dios jamás ha dejado de cumplir su palabra en el pasado. Por eso podemos confiar en que Él continuará cumpliéndola en el futuro. El amor de Dios por nosotros es un amor demasiado grande. Yo quiero invitarte para que pensemos lo que Juan dijo en primera de Juan capítulo 4. Quiero llevarte a este pasaje para cerrar este mensaje que nos habla acerca de la fidelidad de Dios. Primera de Juan capítulo 4 versos 7 al 10. Dice la palabra del Señor: amados, amémonos unos a otros,
Porque el amor, ¿de dónde proviene? El amor proviene de Dios. Todo el que ama es nacido de Dios y conoce a Dios. El que no ama, ¿qué le pasa a esa persona? No ha conocido a Dios, porque Dios es amor. En esto se mostró el amor de Dios para con nosotros. Vamos a ver en qué. En que Dios envió a su Hijo unigénito al mundo para que vivamos por Él. En esto consiste el amor. ¿En qué consiste? No en que nosotros hayamos amado a Dios, sino en que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo en propiciación por nuestros pecados. Una razón, hermanos, por la cual Dios se hace tan confiable es porque nadie lo ama a usted y a mí como nos ama Dios. Y eso debería darnos vergüenza, porque el amor avergüenza. Nadie nos ama como nos ama Dios. Y si una persona dijera: pastor, ¿y yo por qué no siento ese amor? La respuesta es inequívoca, sine qua non: porque no lo conoces. Porque no lo conoces. ¿Qué hay entonces de malo en mí, pastor? Es lo que tú tienes que orar a Dios y preguntarle, porque no es posible que busquemos a Dios y no sintamos toda la carga gloriosa de su amor. Dios es amor. Y eso invita, hermano, para que sus promesas siempre estén basadas en un solo deseo: nuestro bienestar. Con Dios no hay ventaja. Él nunca pide nada para sí mismo. Todo lo que Dios hace, ¿sabe para quién lo hace? Para nosotros. Un teólogo alemán dijo estas palabras: la motivación del ser humano para dar siempre es el yo, pero la motivación de Dios para dar siempre y siempre será tú. Dios nos ama, por eso es demasiado confiable. Sus promesas están basadas en el deseo de beneficiarnos en todos los sentidos. La cruz fue nada más y nada menos que la máxima expresión de su amor por nosotros. Allí fue donde el Señor nos reconcilió para siempre, jamás, con Él. El Señor Jesús dijo que moriría por nuestros pecados, y así lo hizo. Si nos amó tanto que cumplió su promesa, le garantizo, usted y yo no tenemos razón alguna para dudar que Él es fiel. Apliquemos. Si el Señor es absolutamente apto y fiel en todos los sentidos, nosotros entonces tenemos una seguridad absoluta de que Él siempre cumplirá sus promesas. No obstante, debemos disponernos a recibir lo que Él desea concedernos para cumplir sus propósitos. Hermanos, si usted quiere conocer la fidelidad de Dios, usted debe dejarse querer, debe dejarse amar. Rinda su vida al Señor. Él no vino a cuestionarlo, ni siquiera vino a mejorarlo. Si usted es maluquito, maluquito se va a quedar. Él no lo vino a mejorar, pero vino a reconciliarlo con Él. Dios vino a reconciliarnos con Él. Así que Él trae amor, amor y fidelidad. Hermano precioso, por eso debemos cada día ejercitar nuestra fe. La fe es el requisito indispensable. Nos haría bien preguntarnos en este momento: ¿a cuál Dios conocemos? Porque si no es el Dios a quien le he descrito en estos minutos, dudo que usted se haya encontrado con Él. Dios es fiel. Debemos hacer nuestras todas sus promesas. Si creemos que el Señor cumplirá lo que ha dicho, entonces con toda confianza podemos apropiarnos de cada una de sus
promesas. Pero si por algún momento albergamos dudas, o nos llegamos a preocupar, o llegamos a inquietarnos, aún después de haber orado, estaremos ofendiendo al Señor con nuestra actitud, porque no es posible orar a Dios y seguir inquietos. No es posible orar al Señor y no sentir paz. En esta mañana quiero invitarle, reconcíliese, reencuéntrese con la verdadera fe, la fe cierta, la fe que confía en Dios, la fe que se apoya por completo en el otro. Es la única fe que hay en la Biblia. Es la fe causante de todos los milagros que en la palabra de Dios aparecen. Y es la fe que está a nuestro alcance ahora. Yo entonces quiero invitarle en esta mañana, ¿quiere usted reencontrarse con la fe cierta? Piense en su fidelidad, porque Dios es absolutamente confiable y nos ha demostrado todo el tiempo que nada se compara con su fidelidad. Le pido a Dios que esta semana usted pueda sentir que crece el grado de confianza, de entrega y de apoyo suyo, determinado para pensar que Dios es aquel que puede hacer todas las cosas que necesitamos que ocurran en nuestra vida. Que Dios traiga paz a su vida y a su corazón.